lo profundo de los verdes paisajes de la costa del Golfo de México, envuelto por el denso dosel de los bosques tropicales, perdura el enigmático legado de la civilización olmeca. Esta misteriosa cultura, que floreció alrededor del año 1200 a.C., ha cautivado durante mucho tiempo a historiadores, arqueólogos y entusiastas por igual. Conocida como la cultura madre de Mesoamérica, el repentino surgimiento y la igualmente abrupta desaparición de los olmecas tejen un tapiz histórico rico en intrigas y preguntas sin respuesta. Ubicados en el corazón de lo que más tarde se convertiría en la cuna de civilizaciones antiguas, los olmecas sentaron las bases para el desarrollo cultural y espiritual de la región. Su influencia es innegable y se evidencia en las colosales cabezas de piedra, el arte intrincado y la comprensión avanzada de la astronomía y la arquitectura que dejaron atrás. Estos restos presentan un enigma histórico que nos invita a profundizar en las sombras del mundo antiguo, a desentrañar los misterios de una civilización que parece fuera de lugar y de tiempo en la historia precolombina de las Américas. El legado de los olmecas se caracteriza por logros monumentales que parecen desafiar las limitaciones de su época. La construcción de enormes esculturas de piedra, algunas de las cuales pesan hasta varias toneladas, sin la ayuda de herramientas metálicas, la rueda o el caballo, plantea un enigma importante. Su arte sofisticado, que representa una mezcla de rasgos humanos y animales, revela un rico tapiz de creencias religiosas y culturales que son anteriores y posiblemente influyeron en civilizaciones posteriores como la maya y los aztecas. Como progenitores de la cultura mesoamericana, las contribuciones de los olmecas al patrimonio cultural de la región son inmensas. Sin embargo, los orígenes de su repentino ascenso a la prominencia siguen siendo un misterio, lo que generó una miríada de teorías y especulaciones. La capacidad de los olmecas para aprovechar su entorno, crear estructuras sociales complejas y expresarse a través del arte y la arquitectura avanzados plantea profundas preguntas sobre la evolución de la civilización en la antigua América. En sus rostros de piedra silenciosos, ciudades en ruinas y expresiones artísticas, los olmecas desafían nuestra comprensión de la historia, instándonos a seguir cuestionando y explorando los corredores desconocidos de nuestro pasado. Su historia no es solo un relato de lo que sabemos, sino un misterio persistente de lo que aún tenemos que descubrir. La costa del Golfo de México, ahora conocida por su paisaje exuberante y fértil, ríos y vida silvestre diversa, proporcionó las condiciones ideales para el surgimiento de una civilización compleja. Los olmecas aprovecharon estos recursos, crearon complejos sistemas de riego y se dedicaron a una agricultura extensiva, que apoyó a su creciente población y al desarrollo de centros urbanos. El rápido ascenso hacia la complejidad de esta civilización temprana plantea preguntas fundamentales sobre los orígenes y la evolución de las sociedades avanzadas en el mundo antiguo. La evidencia arqueológica sugiere que la sociedad olmeca no fue simplemente otro paso gradual en el desarrollo humano, sino más bien un salto significativo. El surgimiento de los olmecas, con sus estructuras sociales avanzadas, su arquitectura monumental y su arte sofisticado, parece haber ocurrido a una velocidad sorprendente. Esto ha llevado a los académicos a reflexionar sobre los posibles catalizadores detrás de un desarrollo tan rápido. Podría haber influencias externas, tal vez de tierras lejanas, que catalizaron este repentino florecimiento cultural, o la historia de los olmecas representa un capítulo perdido en la historia de la civilización, uno que desafía nuestra comprensión convencional de la evolución social. Los centros urbanos de los olmecas, como San Lorenzo y La Venta, eran maravillas de la planificación urbana antigua. Estas ciudades no eran solo centros políticos y económicos, también eran centros culturales y religiosos. El diseño arquitectónico de estas áreas, completo con centros ceremoniales, pirámides y elaborados sistemas de drenaje, refleja un alto nivel de organización social y conocimiento de ingeniería. Estos avances apuntan a una sociedad bien estructurada con una jerarquía clara, que probablemente incluya clases de gobernantes, sacerdotes, artesanos y agricultores. La cuestión de cómo los olmecas lograron tal complejidad arquitectónica y social permanece.
Sin precursores conocidos que muestren niveles similares de avance, los logros de los olmecas en planificación urbana, arte y organización social parecen surgir casi espontáneamente. Esto plantea la intrigante posibilidad de que los olmecas desarrollaran estos complejos sistemas de forma independiente, a un ritmo notablemente rápido, o tal vez fueran los herederos del conocimiento de una civilización más antigua aún por descubrir. Los logros de los olmecas en otras áreas, como el arte y la iconografía, demuestran aún más su avanzado desarrollo cultural. El arte olmeca se caracteriza por su complejidad y sofisticación. Los motivos y símbolos encontrados en sus esculturas, pinturas rupestres y otros artefactos sugieren una profunda comprensión de su entorno y una rica vida espiritual. Las icónicas estatuillas de jade olmeca, las cabezas colosales y las intrincadas tallas revelan una sociedad profundamente comprometida con las artes, que probablemente tenía en alta estima a los artistas y artesanos. Estas expresiones artísticas no solo reflejan la vida cotidiana de los olmecas, sino que también brindan información sobre sus creencias y su cosmovisión. Las representaciones recurrentes de jaguares, por ejemplo, señalan la importancia de este animal en su cosmología, posiblemente simbolizando el poder y el espíritu del mundo natural. Estos temas artísticos también pueden sugerir un sistema de creencias que incluya prácticas chamánicas y una profunda conexión con la naturaleza, elementos que influirían profundamente en las culturas mesoamericanas posteriores. El repentino surgimiento y rápido desarrollo de la civilización olmeca plantea tantas preguntas como respuestas. Su capacidad para crear una sociedad estructurada y compleja, su ingenio arquitectónico y sus profundas expresiones artísticas sugieren que los olmecas no fueron simplemente los beneficiarios de condiciones ambientales propicias, sino que también fueron innovadores y tal vez incluso receptores de conocimientos de fuentes desconocidas. Este misterio en el corazón de la civilización olmeca continúa desafiando e inspirando a los estudiosos, ofreciendo una mirada tentadora a las profundidades de la historia humana y el potencial de capítulos perdidos esperando ser descubiertos. Su sociedad probablemente estaba marcada por una jerarquía clara, probablemente compuesta por gobernantes, sacerdotes y otras élites, cuya autoridad e influencia son evidentes en los restos de sus ciudades y esculturas monumentales. Las ciudades olmecas, como San Lorenzo y La Venta, son testimonio de su destreza arquitectónica y planificación urbana. Estos no eran simplemente centros de habitación, sino que sirvieron como epicentros de la vida religiosa, cultural y política. En la sociedad olmeca, la religión jugó un papel primordial. La complejidad de su arte, con sus frecuentes representaciones de deidades y entidades sobrenaturales, revela un profundo mundo espiritual. Sus dioses a menudo tenían rasgos antropomórficos, mezclando características humanas y animales, sugiriendo un sistema de creencias que veneraba las fuerzas de la naturaleza y sus diversas manifestaciones. El jaguar, por ejemplo, ocupa un lugar destacado en el arte olmeca, y se cree que fue una figura central en su mitología, simbolizando fuerza, ferocidad y tal vez una conexión con el reino espiritual. El diseño de las ciudades olmecas subraya aún más su importancia cultural y religiosa. Plazas centrales, altares masivos y estructuras piramidales sugieren lugares de reunión comunitaria, culto y tal vez incluso observaciones astronómicas. Estos espacios probablemente se utilizaron para ceremonias y rituales, esenciales para mantener el orden social y cosmológico. La alineación de estas estructuras, junto con varios artefactos, indica que los olmecas tenían una comprensión sofisticada de la astronomía, una hazaña impresionante que había requerido considerables habilidades de observación y conocimientos matemáticos. Además, a los olmecas se les atribuye el desarrollo temprano del juego de pelota mesoamericano, que tuvo un profundo significado religioso y social en culturas posteriores como la maya y la azteca. Este juego, más que un mero entretenimiento, estaba imbuido de un significado simbólico y a menudo se asociaba con temas de vida, muerte y renacimiento, destacando aún más la profundidad de la ideología cultural y religiosa olmeca.
La estructura social del mundo olmeca probablemente giraba en torno a una figura de autoridad central o una clase dominante que ejercía el poder tanto en el ámbito espiritual como en el político. La existencia de construcciones de gran tamaño, como las colosales cabezas, y la organización necesaria para su creación y transporte apuntan a una sociedad con una fuerza laboral bien organizada y una jerarquía social compleja. El comercio y la artesanía también desempeñaron un papel importante en la sociedad olmeca. El descubrimiento de artefactos hechos con materiales no nativos del corazón olmeca sugiere que realizaban comercio a larga distancia con otras regiones. Artículos como jade, obsidiana e incluso magnetita se elaboraron en intrincadas piezas de joyería, herramientas y objetos ceremoniales, lo que indica un alto nivel de habilidad y arte. En esencia, todos estos descubrimientos son indicativos de su estado avanzado y también de su capacidad para aprovechar e integrar sus recursos ambientales y humanos para crear una civilización que sentaría las bases para futuras sociedades mesoamericanas. El arte de la civilización olmeca es una ventana a un mundo rico en simbolismo, espiritualidad y complejidad. Quizás el aspecto más icónico y desconcertante del arte olmeca sean las colosales cabezas de piedra, elaboradas con notable habilidad a partir de basalto. Estas cabezas, a menudo interpretadas como representaciones de gobernantes o deidades, no solo son proezas de ingeniería, sino que también están imbuidas de un profundo significado cultural. Los rasgos faciales de estas esculturas, distintos e individualizados, pueden representar los ideales de liderazgo o divinidad de los olmecas. Su gran tamaño y el esfuerzo requerido para producirlos sugieren que eran de inmensa importancia para los olmecas, posiblemente sirviendo como guardianes espirituales o símbolos de poder y autoridad. Otro descubrimiento fascinante sobre las cabezas olmecas fue que algunas de ellas presentaban propiedades magnéticas. Se sabe que la roca volcánica basáltica de la que están tallados adquiere magnetismo a medida que se enfría, lo que sugiere una elección deliberada por parte de los olmecas. Surge la pregunta, ¿por qué una civilización en una era carente de conocimiento científico moderno seleccionaría piedras magnéticas para sus monumentos más importantes? Esta elección indica un nivel de comprensión que va más allá de los meros propósitos estéticos o ceremoniales. Una de las pruebas más convincentes fue desenterrada en Izapa, un sitio correspondiente al período formativo tardío del 300 a.C. Aquí, los arqueólogos descubrieron una cabeza de tortuga tallada en piedra que exhibía propiedades magnéticas. Curiosamente, se encontró que uno de los polos magnéticos coincidía con el hocico de la escultura del animal. Este descubrimiento indica un nivel sofisticado de comprensión por parte de los olmecas. Más pruebas del conocimiento del magnetismo de los olmecas provienen de la llanura costera de Guatemala. Aquí se encontró una estatua de un jaguar con polos magnéticos en cada pata levantada. Además, una tosca estatua que representaba a dos hombres sentados, tallada en un solo bloque de piedra, exhibía polos magnéticos a cada lado del ombligo. Estos descubrimientos en conjunto pintan el cuadro de una civilización que no solo era rica artística y culturalmente, sino que también poseía una notable comprensión de las ciencias naturales, particularmente el magnetismo. El punto de inflexión en el estudio del magnetismo olmeca se produjo cuando investigadores de Harvard, Yale y el MIT centraron su atención en estas antiguas esculturas. Empleando herramientas más sofisticadas y precisas que las utilizadas en estudios anteriores, se embarcaron en un examen detallado de las estatuas olmecas. Este enfoque multidisciplinario combinó la arqueología con análisis científicos avanzados, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el conocimiento y el uso del magnetismo por parte de los olmecas. Los hallazgos de este estudio integral se publicaron en el Journal of Archaeological Science y suponen una contribución significativa a nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. La investigación detalló cómo el equipo descubrió importantes anomalías magnéticas en regiones específicas de las esculturas olmecas, particularmente en las estatuas de barriga y en las estatuas de cabezas. Los investigadores descubrieron que las anomalías magnéticas no estaban distribuidas aleatoriamente, sino que estaban ubicadas estratégicamente en áreas anatómicamente significativas de las esculturas.
Por ejemplo, en las estatuas de barriga se descubrieron importantes anomalías magnéticas en la zona naval y en las estatuas de cabeza, estas anomalías se encontraron en la sien derecha, delante de las orejas. Los investigadores realizaron un análisis estadístico exhaustivo para respaldar sus hallazgos. Llegaron a la conclusión de que era muy poco probable que la colocación constante de anomalías magnéticas con características anatómicas específicas fuera resultado de una distribución aleatoria. Este análisis reforzó la teoría de que los olmecas seleccionaron y trabajaron intencionalmente con piedras magnetizadas. El uso deliberado de piedras magnetizadas en sus esculturas indica un nivel de sofisticación y conocimiento que antes no se apreciaba. Una de las teorías más fascinantes es que los olmecas podrían haber utilizado la levitación magnética para transportar estas enormes piedras. La levitación magnética implica el uso de fuerzas magnéticas para contrarrestar la gravedad, permitiendo que un objeto flote o se mueva sin contacto físico con el suelo. En los tiempos modernos, este principio se utiliza en tecnologías como los trenes maglev, que logran altas velocidades y viajes eficientes flotando sobre las vías utilizando potentes imanes. Aplicando este concepto a los olmecas, algunos especulan que podrían haber entendido y utilizado las fuerzas repelentes de los imanes para facilitar el transporte de las colosales cabezas. Esta teoría sugiere que los olmecas podrían haber colocado estas piedras en una serie de pistas o caminos revestidos con materiales que poseían polos magnéticos opuestos, reduciendo así la fricción y permitiendo un movimiento más suave. Otra posibilidad es que los olmecas utilizaran las propiedades magnéticas del basalto con fines de navegación o alineación. Algunos investigadores han sugerido que la posición de las cabezas colosales y otras estructuras podrían estar alineadas con campos magnéticos o cuerpos celestes, sirviendo como una especie de brújula antigua o guía astronómica. Las características distintivas de estas cabezas de piedra dieron lugar a muchas teorías. Entre estas teorías se encuentra la provocativa idea de que los olmecas pudieron haber tenido conexiones con África. Esta teoría, si bien no es ampliamente aceptada en el mundo académico, continúa generando debate e interés debido a sus implicaciones para el contacto transoceánico precolombino. La teoría del origen africano ganó fuerza en los tiempos modernos, cuando José Melgar, quien descubrió una de las cabezas colosales olmecas en 1862, notó sus características aparentemente africanas. Las cabezas, algunas de las cuales miden más de 9 pies de alto y pesan varias toneladas, se caracterizan por narices anchas, labios carnosos y otras características faciales que algunos observadores han relacionado con la fisionomía africana. Esta observación llevó a la especulación de que los olmecas podrían haber tenido contacto con pueblos africanos o incluso haber sido descendientes directos de ellos. Quizás uno de los defensores más acérrimos de esta teoría fue Ivan Van Sertima, un historiador y escritor estadounidense nacido en Guyana. En su libro de 1976, They Came Before Columbus, Van Sertima argumentó que la presencia africana en América era anterior a Colón y que los africanos habían hecho contribuciones significativas al desarrollo de la civilización olmeca. Citó las cabezas colosales y otras evidencias arqueológicas y antropológicas como indicadores de esta conexión transatlántica. Los críticos de esta teoría, sin embargo, señalan varios desafíos. Los científicos y académicos tradicionales sostienen que no existe evidencia genética directa que vincule a los olmecas con las poblaciones africanas. Los estudios de ADN de los nativos americanos de la región donde floreció la civilización olmeca no han mostrado ningún marcador que indique ascendencia africana durante el período de la civilización olmeca. Además, los estudiosos señalan que los rasgos faciales encontrados en las colosales cabezas no son exclusivamente africanos, sino que también pueden observarse entre las poblaciones nativas de América. Argumentan que los artistas olmecas pueden haber estado simplemente representando las características de las personas que los rodeaban, en lugar de representar a visitantes o colonos extranjeros. El argumento se extiende también a los aspectos culturales y tecnológicos, señalando que no hay evidencia concluyente de la influencia africana en la cerámica, las herramientas o las estructuras sociales olmecas que sugieran un contacto directo o una migración. Además, la teoría de los orígenes o la influencia africana
no se alinea con lo que se sabe sobre las capacidades marítimas de las sociedades africanas en la época de los olmecas. Los viajes transatlánticos habrían requerido tecnologías de navegación y construcción naval que aún no estaban desarrolladas en las civilizaciones africanas durante la era olmeca. Si bien la teoría de un origen o influencia africana en la civilización olmeca captura la imaginación e invita a la especulación sobre las conexiones intercontinentales prehistóricas, permanece fuera de la visión académica dominante debido a la falta de evidencia genética, cultural y tecnológica. Sin embargo, el debate sobre los orígenes de los olmecas subraya el atractivo duradero de esta antigua civilización y los misterios que continúan rodeándola. Refleja una curiosidad más amplia sobre el alcance de las interacciones humanas en el mundo antiguo y las posibilidades de intercambios culturales que aún no se han comprendido o descubierto por completo. Otro aspecto de la herencia olmeca que los vincula con las civilizaciones más allá del Atlántico es el fascinante símbolo de la serpiente emplumada, un ícono central en la mitología centroamericana, notablemente asociado con Quetzalcóatl. Una de las primeras representaciones de este símbolo en la venta generó muchas preguntas entre los investigadores. La serpiente emplumada que simboliza al portador de la civilización es un tema recurrente en la mitología mesoamericana y está estrechamente vinculada a maravillas arquitectónicas como la pirámide de Chichén Itzá. Muchos pensadores de mente abierta creen que esta talla es una representación real de un ser de otro mundo operando algún tipo de vehículo volador, similar a los vimanas de la antigua mitología hindú. Sin embargo, investigadores más fundamentados como Graham Hancock no se centran en el vehículo en sí, sino en la misteriosa bolsa que sostiene la deidad. Por esta razón, un aspecto intrigante del análisis de Hancock es la comparación de la civilización olmeca con otras culturas antiguas, en particular los sumerios y los constructores de Gobekli Tepe. Observa la presencia de motivos similares, como los bolsos de hombre que sostienen figuras de estas diversas culturas, lo que sugiere una posible interconexión o un simbolismo compartido a través de vastas distancias geográficas y temporales. Estas bolsas de hombre se consideran indicadores potenciales de un grupo de seres que podrían haber viajado por el mundo, impactando varias culturas a lo largo de su viaje y llevando civilización avanzada a todos los lugares donde aparecen. Hancock cree que la sociedad olmeca pudo haber sido parte de una civilización global interconectada más grande. El motivo de los bolsos en todas estas culturas antiguas avanzadas sugiere que estos portadores de conocimiento no son solo un fenómeno aislado, sino un capítulo potencialmente fundamental en una historia más amplia de la antigua civilización humana. Nos instan a considerar posibilidades más amplias en la historia interconectada de las culturas antiguas. El declive de la civilización olmeca, que ocurrió alrededor del año 400 a.C., es tan enigmático como su ascenso a la prominencia. Esta civilización, que alguna vez fue floreciente, aparentemente desapareció, dejando atrás un paisaje de ciudades abandonadas y artefactos destruidos. Sin embargo, el motivo de su desaparición sigue siendo un misterio. El declive de una civilización tan avanzada y desarrollada para su época marcó un importante punto de inflexión en la historia mesoamericana. La desaparición del pueblo olmeca y sus conocimientos probablemente influyeron en el desarrollo de civilizaciones posteriores en la región. Sin embargo, una gran parte de su conocimiento fue heredado en las obras de los mayas, los aztecas y otras culturas mesoamericanas que alcanzaron prominencia después de la caída de los olmecas. En resumen, el declive de la civilización olmeca sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos. ¿Cómo puede una civilización tan avanzada desaparecer sin dejar rastro? Una civilización que dejó una huella tan imborrable en la historia de América. Al reflexionar sobre la civilización olmeca, nos enfrentamos a una narrativa tan rica en significado cultural e histórico como enigmática. Los olmecas, recordados como la cultura madre de Mesoamérica, han dejado un legado que desafía nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y continúa inspirando asombro y curiosidad. Sus logros en arquitectura, arte y organización social, en el contexto de su misteriosa desaparición, ofrecen una visión convincente de las complejidades de las primeras sociedades humanas.
Las colosales cabezas de piedra, las intrincadas figuras de jade talladas y los restos de sus grandes ciudades son testimonio de su avanzado estado de desarrollo y su hábil manipulación tanto de su entorno como de sus recursos. Estos logros plantean profundas preguntas sobre los orígenes y las capacidades de esta antigua civilización. ¿Cómo desarrollaron un arte y una arquitectura tan sofisticados? ¿Qué profundidad de conocimiento poseían sobre el mundo que los rodeaba y cómo lo adquirieron? Además, el repentino declive de la civilización olmeca añade una capa de intriga a su historia. Cada descubrimiento realizado en el corazón del territorio olmeca nos acerca a comprender su lugar en la gran narrativa de la historia humana. Sin embargo, aún queda mucho por saber. Por lo tanto, el legado de los olmecas no es solo la historia de un pueblo antiguo que alguna vez prosperó en las tierras bajas tropicales de México. Es una narrativa que nos obliga a seguir explorando los pasillos desconocidos de nuestro pasado y a permanecer abiertos a las innumerables posibilidades que la historia puede ofrecer. A medida que continuamos desenterrando sus secretos, los olmecas nos recuerdan que la historia es un mosaico de experiencias humanas, donde cada pieza tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del conjunto. Su historia, entretejida en el tejido de la historia mesoamericana, nos desafía a mirar más allá de la superficie y a apreciar la profundidad y complejidad del viaje humano.